Cursillo de mitología 14. Teseo. Ahora llegó el turno de seguir con Teseo, que también fue un gallo muy alentado. Este sí no tenía nada que ver con Júpiter, porque era hijo del rey de Atenas, Egeo, y de Etra. Bueno, pues empecemos por el principio. Pues resulta que venía una vez Egeo de un viaje y al pasar por un pueblo vio un lapo de vieja asomada en un balcón, y no fue sino que él le hiciera una ceñita pa' que ella bajara a la acera y dejaran todo convenido pa' por la noche. Y ella era nada menos que Etra, la hija del rey. Pasaron pues la noche como ustedes se la imaginarán, y al otro día se madrugó Egeo porque lo estaban esperando urgente en Atenas, porque allá como que no les gustaba de a mucho que el rey andara por ahí en periplos. Entonces él tuvo que dejarla con dolor en el alma, pero antes de despedirse se quitó las quimbas y la espada y las puso en el suelo y las tapó con una piedra enorme que no la movía ni un bulldozer, y le dijo a Etra: «Ve, mi amor, si lo que te llega a nacer es un machito, déjalo que crezca, y cuando sea capaz de levantar esta piedra, que se ponga estas quimbas y se terce esta espada, y que se vaya pa' Atenas a presentárseme, que yo por estas señas lo conozco. Y si es capaz de hacer eso, pues él va a ser el héroe de Atenas, porque todos los otros pueblos tienen su héroe, menos nosotros, y estamos necesitando uno como pan para el desayuno». Pues así fue. No había cumplido los 16 años el muchacho, que se llamaba Teseo, cuando un día se lo topó la mamá con su par de quimbas bien chantadas y haciendo floreos con esa espada que parecía un machetero. Y apenas lo vio Etra haciendo esas gracias, le arregló el morralito y con lágrimas en los ojos lo despachó pa' Atenas, a ver si era cierto que el taita lo iba a reconocer, o si no, a aventarlo al bienestar familiar. El muchacho salió feliz, silbando y boleando esa espada por los aires que no se cambiaba por nadie. Él iba muy tranquilo, cuando a las pocas matas se encontró con un bandolero que estaba haciendo padar y convidar en ese camino. A cuanto caminante pasaba por ahí, el bandolero lo cogía y lo amarraba por las manos a la copa de un pino que había doblado hasta el suelo, y por las patas a otro pino que también había agachado, y soltaba el par de pinos y... Eso más bien no lo cuento, pero la tortura era terrible, terrible. Pues a ese bandolero lo agarró Teseo y lo medio amarró a la punta de un pino que agachó, y suelta ese pino y sale ese hombre disparado. Con tanta fuerza que todavía debe estar dándole vueltas a la tierra. Ese se llamaba Cinis. Y como les contaba, a poco andar se encontró Teseo con Procusto, el del lecho tan mentado. Ese no era sino un catre ahí de hierro, como esos de hotel de pueblo, que tendría por ahí unos 60 de largo y que Procusto había puesto a un ladito del camino, y a todo viajero que pasaba primero lo desvalijaba y después lo hacía acostar en el catre, a las malas, si no se dejaba. Y si el cliente era más largo, le cortaba las piernas, y si era más chiquito, lo estiraba a la brava hasta que diera la medida. La cuestión era que quedaba preciso del largo del catre. Pero resulta que Procusto fue a echarle mano a Teseo cuando pasó por ahí, y le supo a cacho, porque Teseo le metió una llave y lo dominó y lo acostó en el catre, y como era más bien bajito, dice a bajarle las patas hasta que lo descoyuntó todo, y el maldito apenas berreaba como ternero mancornado, hasta que al fin frunció. Y siguió Teseo su camino, que pasaba por una cuchillita a la orilla del mar, y por allá en un altico se encontró con otro bandido de los mismos. Ese lo que hacía era que al que llegaba, primero le vaciaba los bolsillos y después lo boleaba a medio mar.
pero que se tenga fino porque ya le llegó su tatequieto, que es Teseo, que se pone a luchar con él y lo domina, y lo hace poner en 4 patas y coge carrera y ¡ran! De una patada en las nalgas lo avienta a los infiernos. El amigo Teseo limpió pues de salteadores ese camino y fue llegando a Atenas como si tal cosa, y se presenta al palacio del rey y pregunta por su majestad, y lo llevan donde Egeo, que era el papá de él, y ahí mismo lo reconoció por las quimbas y por la espada. Lo abrazó y no sabía qué hacer con su muchacho, y después de ajonjolearlo mucho, lo mandó a que se bañara y reposara un rato y se mudara de ropa, y que volviera más tarde, que tenía que hablar muy largo con él. Cuando volvió, lo llamó aparte y le dijo: «Mi hijo querido, llegaste como caído del cielo. Aquí estábamos necesitando un muchacho como vos para que nos librara de un compromiso horrible que tenemos con Minos, el rey de Creta. ¿Qué te parece que este año tenemos que mandarle 7 muchachos y 7 muchachas, de lo mejorcito que haya, para que los maten allá? Pero esta historia es muy larga. Sentate ahí, que yo te la cuento desde el principio, y préstame mucha atención, porque a vos te va a tocar ponerle fin a esa jodencia, porque el héroe de Atenas, que vas a ser vos, no puede fallar. Empecemos por Minos. ¿Te acordás de cuando Júpiter se volvió toro y Europa se le montó encima y él fue a dar con ella a Creta? Pues allá tuvieron 3 hijos, y uno de ellos fue Minos, que cuando creció se volvió rey de esa isla. Y una vez estaba Minos en la playa, cuando se le va presentando Neptuno con qué belleza de toro, y le dice: «Tené ese toro pa' que lo sacrifiques en mi honor». Y dio la vuelta y salió al trote por encima del mar, boleando el tridente. Y se queda Minos acariciando ese toro, que era mansitico, y se dejaba. Y dijo: lo que es no lo mato yo. Era el toro padre que yo necesitaba». Y se lo llevó para el establo y le dio agua masa y le picó hierba en la canoa y sacó al toro padre viejo y se lo sacrificó a Neptuno. Pero no faltó quien le fuera a llevar el cuento al dios, que se puso como una fiera con Minos porque no le había sacrificado el toro que le había traído. ¿Y sabes cuál fue el castigo que se le ocurrió? Hizo que Pasífae, la mujer de Minos, se enamorara de ese toro y que no volviera a pararle bolas al marido, que la adoraba. Y así fue. Esa mujer no salía del establo, acariciando y sobando al toro por todas partes, y el toro se dejaba, pero no pasaba de ahí. Y ella lo que quería era que pasara de ahí, pero la cosa era como trabajosa. Entonces se puso ella a echar cabeza a ver cómo se solucionaba el problema, y se le ocurrió que tal vez Dédalo, que era tan entendido, sería el hombre para fabricarle una cosa que ella había pensado. Pero primero tengo que contar quién era Dédalo. Dédalo era... no, más bien, dejemos por ahora a Pasífae ahí, sobando a ese toro, y en la próxima continúo la historia.